La celebración del Pauca Raimi atrae a miles de personas anualmente a Otavalo, y uno de los lugares con más afluencias de turistas es Peguche, pero a causa de la pandemia han tenido que modificarse las actividades que normalmente se realizan. Por este motivo se han dado impulso al evento del Paucar Trail Peguche en su edición 2021. Esta idea nació hace 2 años, eh, dentro de la necesidad de incrementar componentes en lo que es el Pauca Raimi. Nació desde esa idea, pero lamentablemente por las cuestiones sanitarias, la emergencia sanitaria que hemos tenido, no se ha podido dar continuidad el año pasado. Por esta razón es que este año nosotros hemos retomado de nuevo esta actividad, pero la estamos tratando de potenciar de una manera mucho más amplia. Por esta razón, la segunda edición del Paucar Trail se hace con 4 componentes: la carrera, que sería el trail, la feria de emprendimientos, también la feria gastronómica y el camping cine. Tenemos cuatro ejes en los que nosotros estamos trabajando actualmente. Uno es la carrera en sí, que lógicamente de momento es satisfactorio mencionar de que tenemos buena participación. Ya tenemos como el 40% de los inscritos que son mayormente vienen de la parte de la capital de Pichincha. Hay mucha participación e interés de otras provincias y lógicamente estamos contentos y esperando a que la gente local se sume a esta carrera, que de una u otra manera trata o piensa en demostrar nuevas alternativas turísticas. La concentración está prevista en el estadio de Peguche. El inicio es ahí y el final es ahí. Las rutas por las cuales están designadas, y ya tenemos de alguna manera hecha la señalización, y tocamos 8 comunidades dentro del Cantón Otavalo. Dentro de ellos hablamos de Peguche, Quinchuquía, Gato, La Compañía, Pucara Alto, Ariazuco y alguna más que se queda. Pero son 8 comunidades que están de alguna manera, el recorrido oficial sí tocan estas 8 comunidades. Las inscripciones tienen un costo de $25, dependiendo la categoría, sobre todo por las edades que están clasificadas entre juvenil, máster A, máster B y senior también. Una de las buenas cosas, nuevos proyectos dirigidos al turismo ha sido el asunto del cine, el autocine, cine camping y todo eso. Entonces nosotros hemos querido conveniente sumar esta actividad. ¿Para qué? Para que el turista nacional tenga más opciones de visitar, en este caso, la carrera, y lógicamente se quede aquí, que no sea un turista de paso, vino a la carrera y se fue. Más bien que mínimamente pueda quedarse en la ciudad de Otavalo, consumir las cuestiones, los productos y servicios de Otavalo. Este evento, pues, realmente es justo lo que como parroquia necesitamos, atraer al turista, que el turista vuelva a visitar nuestros lugares sagrados, como la cascada de Peguche. Tenemos el Huanturrumi, aunque no es de la parroquia Miguel Egas Cabezas, el lechero, ícono de aquí del Cantón Otavalo. Sitios por donde se van a participar este evento de Paucar Trail. Realmente desde Peguche siempre han nacido grandes ideas, y nosotros como autoridades estamos listos para sumarnos a esos proyectos. Queremos ser parte, una vez más, de ofertar al país un turismo de naturaleza. Ha nacido desde la organización Paucar Raimi Trail Peguche 2021 la idea de generar una ruta en la que podamos explotar toda la belleza paisajística que posee la parroquia de Miguel de las Cabezas y también la parroquia de Eugenio Espejo. A raíz de esta carrera vamos a fomentar otro tipo de atractivos y también seguimos fomentando las actividades al aire libre. Vamos a tener todos los avales y los permisos con todos los protocolos de bioseguridad. Nosotros seremos parte de y también seremos los veedores de que todos los eventos se lleven con el cumplimiento de todos los protocolos. De nuestra parte, la invitación sigue en pie a la gente local, al turismo nacional, de que se den cita el sábado 5 y el domingo 6 de junio en la comunidad de Peguche a efectuarse el trail, Paucar Trail Peguche 2021. Alikachingichu ñukanchipaq kuchita katiwaychi me gusta niskapi llapipaychi
campanita pipas chasnallata kilkashpa sakipaychi.